Hay mucho que conversar con el diputado Patricio Melero de la UDI. Diputado, gracias por acompañarnos. Mónica, muy buenas noches. A ver, lo primero que quiero preguntarle es respecto de esta reunión de gabinete. Quiero saber qué le pareció primero las razones que se dan desde el gobierno, es decir, problemas institucionales de la estructura institucional del país y fundamentalmente también los problemas económicos, la coyuntura económica, como las razones para explicar por qué no todo el programa de gobierno prometido se va a poder concretar. ¿Son buenas razones? ¿Son esas las razones? Yo creo que son parciales y poco creíbles, porque lo que le ha ocurrido al gobierno de la presidenta Bachelet es el fracaso del proyecto político de la nueva mayoría, que queda expresado a 15 meses, 16 meses de gobierno, Mónica, en que todo el equipo que diseñó las reformas tuvo que dejar el gabinete. Rodrigo Peñailillo y su equipo, Alberto Arenas en el Ministerio de Hacienda, tuvieron que salir. Las reformas políticas diseñadas al poco tiempo tienen hoy día más rechazo que apoyo ciudadano. Y como si eso fuera poco, la economía del país, que venía muy bien hasta fines del 2013, se ha ido muy rápidamente al suelo y tuvimos este lunes negro con un 0,8% de crecimiento del IMASEC, que la proyección hace que Chile va a crecer como máximo 2,5 o menos. El gobierno dice que no venía tan bien la economía, que se sobreestimó el crecimiento en el último presupuesto que hizo el gobierno de su presidente Sebastián Piñera, y dice que son fundamentalmente razones externas las que explican el mal momento económico. ¿Qué responde usted? Malas disculpas, porque fíjese que el presidente Piñera tuvo una economía en el mundo muy mala y él tuvo un muy buen crecimiento de sobre el 5%. Ahora la economía del mundo va a crecer el próximo año 3,4% y la proyección de Chile es 2,5%. Entonces este gobierno usa una vez más el expediente de echarle la culpa al gobierno anterior sin mirar lo que yo creo que son las consecuencias fundamentales de lo que está ocurriendo, Mónica. Y es que las reformas que le plantearon al país fracasaron y generaron un clima de incertidumbre y de desconfianza muy grande en la educación, en la economía, con la reforma tributaria que obviamente ha tenido un efecto nefasto para el crecimiento y el desarrollo de la economía, y ahora con la reforma laboral que va a hacer, a mi juicio, también un efecto contrario a la productividad y el empleo. Y ahí está el eje. El problema fundamental es el proyecto de la nueva mayoría y quienes fueron llamados a conducirla, y hoy día la presidenta ha tenido que dar un golpe de timón y básicamente vamos a ver si lo logra, porque lo que significa es prácticamente dejar de lado lo que venía haciendo en los primeros 15 meses de su gobierno para empezar a hacer las cosas de forma diferente. Y eso es lo que yo creo que... ¿Está de acuerdo con la priorización que dio a conocer la presidenta Bachelet? Totalmente. Pero vamos viendo qué prioriza. O sea, yo creo que lo primero que hay que empezar a rescatar es bajar las expectativas. Hoy día leía una frase notable de José Joaquín Briner, que es de un gobernista, un hombre militante del PPD, y decía: la nueva mayoría tuvo una ensoñación programática y se dedicó el primer año a alimentar las expectativas. Mira, ensoñación programática. La nueva mayoría y la presidenta se enamoraron de sus reformas. Primó la ideología por sobre el pragmatismo y no tuvieron capacidad de darse cuenta que la ciudadanía las estaba rechazando. Ahora, pero la ciudadanía votó por este programa mayoritariamente. La encuesta del lunes es muy clara y la CEP también. Solamente un 23%, Mónica, dice haber votado por el programa. ¿Se gobierna por las encuestas, y más del 62%? ¿O se gobierna respondiendo al mandato que viene de los votos? Respecto a la afirmación de que fue elegida por su programa, la encuesta dice que el 23% de los chilenos votaron por el programa y más del 60% por ella, porque le daba confianza, por su carisma, por su cercanía. Pero como eso era lo que tenía, ella defraudó esa cercanía, defraudó la confianza de los chilenos y por eso está en el 27% de adhesión, que es lo más bajo que ha tenido en la historia, ¿no? Vamos a equiparado con lo que tuvo en su minuto el presidente Sebastián Piñera. Vamos a otros temas. La declaración de Michel Jorrat, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, acusa presiones de parte de Interior en conjunto con el abogado de SQM, Samuel Donoso, para parar las acciones del Servicio de Impuestos Internos en lo relacionado a SQM. ¿Cómo lee usted esta información? Yo creo que es una información relevante que va abriendo esta verdadera caja de Pandora que se generó en la forma como se financió el equipo y la pre-campaña de Michelle Bachelet y de la nueva mayoría, y cómo esos recursos iban destinados a esos fines, y todo el alambicado que hicieron en su momento de que todo esto eran estudios que habían sido para analizar la crisis europea, para analizar a fin las cosas más insólitas, tenían un solo objetivo, que era financiar en forma irregular el programa de gobierno a quienes las estaban elaborando y asegurarles un puesto de trabajo, Mónica, hasta que llegaran a entrar al gobierno. ¿Qué le parece la afirmación de Jorrat
de que aquí había un ministro del Interior vía la jefa de gabinete de Hacienda, trabajando en conjunto con el abogado de SQM para tratar de parar al Servicio de Impuestos Internos. Bueno, yo espero que el trabajo de los fiscales y de los tribunales termine por aclarar esto totalmente. Pero es evidente que lo que subyace ya es que había una intención de que esto no llegara a los tribunales de justicia, que esta verdad no se conociera y que esto obviamente, si se conocía, iba a dejar a muchas personas en una situación complicada. O sea, ¿usted le da credibilidad a la declaración de Jorrat, a la denuncia de Jorrat? Yo creo que los hechos que ocurrieron después, que el propio Rodrigo Peñalillo tuvo que renunciar, el propio Jorrat tuvo que renunciar, y todo un equipo de gente que había trabajado en eso, dejan en evidencia que las explicaciones iniciales que dieron, que eran estudios para, en fin, distintas cosas, no tenían otra justificación más que estar ahí. Yo, más allá de los estudios, me refiero al tema de las presiones desde el Ministerio del Interior denunciadas por Jorrat en conjunto con el abogado de una empresa privada. ¿Usted le da credibilidad a aquello? Al intento de parar al Servicio de Impuestos Internos para que finalmente esto no llegara a una querella, entonces así no llega a la Fiscalía, entonces así no se investiga. Mira, Mónica, yo voy a ser coherente en eso. Así como doy la presunción de inocencia y de la posibilidad de defenderse a quienes hoy día están siendo formalizados desde mi sector, también se la doy a los que están desde el mundo de la nueva mayoría. Creo que sería muy incoherente de mi parte estar sacando conclusiones de quienes recién... Sí, no he dicho, digamos, que ha quedado en evidencia algo que sí está claro, que había una forma de financiamiento irregular. Eso es súper transversal. Ya nadie en Chile duda de que hubo un financiamiento irregular de la política en Chile desde la izquierda a la derecha. Pero ¿cómo, Mónica? Si el único partido al día de hoy que lo ha dicho con claridad en su declaración del 9 de enero fue la UDI, que dijo acá se cometió irregularidades, aquí obviamente pedimos disculpas a los chilenos y aquí vamos a trabajar para tener una legislación nueva que evite que esto ocurra. Ahí tiene una diferencia con la Fiscalía, pero ya le voy a preguntar de eso. Antes de eso, que el delito lo califican los jueces, Mónica, no yo. Antes de eso, quiero preguntarle respecto de otra de las cosas que dice Jorrat. Él denuncia también que Juan Antonio Coloma lo intentó presionar y lo amenazó con represalias si es que continuaban también en las acciones contra Jovino Novoa. Mira, lo único que tengo es lo mismo que el propio senador Coloma declaró después de escuchar aquello, que él ha dicho que Jorrat, el exdirector del Poder, tenía mucho interés en conversar con él y en ver una serie de asuntos que tenían que ver, digamos, con el sistema tributario chileno y otras cosas. Yo no tengo más información de Juan Antonio y del senador Coloma en esta materia y me quedo con lo que él mismo ha contestado respecto a lo que Jorrat habría dicho de esa declaración. O sea, ¿usted le cree a Coloma y no a Jorrat? No, yo no digo, no creo, tengo una versión nomás. No, tiene dos, también tiene la de Jorrat, que es una declaración Tengo una versión judicial de Juan Antonio Coloma que no tengo por qué ponerla en duda, por lo que conozco a Juan Antonio, y Jorrat obviamente tendrá que justificar y demostrar sus dichos, como corresponde en los tribunales. Ahora, también escuchamos dentro de las declaraciones de hoy al diputado Edwards decir que Jovino Novoa era el primer preso político del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Comparte esa afirmación? Mira, yo quiero destacar lo que esa frase denota. No me quiero quedar, Mónica, en el tenor literal de lo que él dice, porque todos sabemos que los únicos lugares donde hay presos políticos es en la dictadura cubana y en la pseudo dictadura venezolana y en los países de regímenes totalitarios donde se priva la libertad y se encarcela a los que piensan distinto. Lo que yo creo que sí destaco y reconozco y agradezco, porque viene además de nuestro aliado de Renovación Nacional, no es alguien de la UDI el que lo dice, es que justamente deja en evidencia esta situación de trato diferente, o de esta situación en que aparece hoy día que prácticamente han sido personeros de la derecha, de la centro derecha chilena, los que han tenido que ir a los tribunales, los que han sido formalizados, y pareciera ser que el tema va más lento en otro lado, ¿no? ¿Usted no cree que eso se debe a que la arista Penta surge primero y la arista SQM surge después? Yo espero, Mónica, que esto sea un problema cronológico y no un problema ideológico. Pero me preocupa algunos elementos que van dejando en evidencia que las cosas tienen una suerte de intencionalidad. Esto de que, en fin, hay tantas personas que sabemos que están involucradas en irregularidades y no han sido citadas a declarar. Otras situaciones en que Impuestos Internos saca una circular número 10 que no la tuvo los que hoy día están siendo formalizados, que claramente pone más requisitos, más complejos y más contundentes para presentar una querella. Qué bueno que toca ese punto. Profundicemos en ese punto, en la circular número 10, y si quieres pues volvemos al tema judicial brevemente, pero
Circular número 10 del Servicio de Impuestos Internos, no necesariamente todos saben, pero es una circular que explica qué requisitos tienen que cumplirse para que se llegue finalmente a perseguir penalmente el tema de la evasión tributaria, y también dice algo que no deja de ser grave, que se va a considerar qué porcentaje del total de los impuestos que paga una empresa han sido eludidos, y entonces eso podría tener como resultado que dos empresas eludiendo o evadiendo la misma cantidad de impuestos, es la más pequeña, porque representa un porcentaje total más grande de los impuestos que paga, la que enfrenta acciones penales o multas más fuertes que la gran empresa. En concreto, Patricio Melero, ¿cree usted que esta circular número 10 que ha dictado el Servicio de Impuestos Internos es un intento por parar nuevas investigaciones de posible financiamiento irregular de la política? Mónica Rincón, yo creo que hay un trato desigual. A mí me habría encantado haber tenido hace 2 o 3 meses atrás una circular de esa naturaleza. ¿Le hubiera gustado? En el sentido de que habría habido... ¿Significado parar las investigaciones judiciales? ¿Te hubiera gustado eso? No, lo que me habría gustado es que hubiera habido reglas del juego claras desde un comienzo y no esa posición zigzagueante que tuvo Impuestos Internos. Ahora estamos sabiendo que había mucha presión sobre el entonces director Jorrat por parte del ministro del Interior y del ministro de Hacienda. Pero me habría gustado haber tenido reglas del juego claro, comunes a todas. Entonces, que hoy día aparezca esa circular. Obviamente que la lectura es que hoy día va a costar más que Impuestos Internos se querelle, ¿cierto?, a quienes eventualmente han cometido delitos tributarios. Y ahí es donde nosotros reclamamos este trato de desigual por parte de un organismo del Estado, porque el Servicio de Impuestos Internos y su director es nombrado por la Presidenta de la República. Es un ente político. Sí, pero ¿usted le parece el Servicio de Impuestos Internos es un ente político? Total, pues si el presidente, el director de Impuestos Internos lo nombra la autoridad política del país. Pero es por la alta dirección pública. Sí, pero de una terna que propone, digamos, y lo resuelve la Presidenta de la República. O sea, ¿se maneja políticamente el Servicio de Impuestos Internos? Yo creo que esa es una afirmación que habría que demostrar. No, pero no es una afirmación, es una pregunta. Lo que quiero decir, Mónica, es que no es un servicio que goce de independencia respecto a los gobiernos de turno. Y por consiguiente tiene un compromiso político hasta el punto que hemos visto que el exdirector recibió mucha presión de la autoridad política. Una autoridad que hubiera sido independiente le cuelga el teléfono, no admite este tipo de presión. Pregunta que se hace mucha gente. Se ha dicho de parte de Jorrat y de otros que lo relevante es que esas presiones no dieron resultados. ¿Usted cree que efectivamente esas presiones no dieron resultado en el pasado y no están produciéndose hoy? Yo creo que hoy día se ha transparentado mucho más el proceso y ese tipo de presiones no tendrían capacidad de prosperar porque efectivamente hoy día hay un mayor nivel de conciencia. ¿Pero está, por ejemplo, esta circular 10? Sí, por eso que la destaco como un hecho negativo que cambia las reglas del juego y que demuestra un trato desigual entre quienes iniciaron sus requerimientos por parte de Impuestos Internos sin esta circular y respecto a quienes puedan hoy día requerirlas, ¿no? Entonces, obviamente que hay ahí un tratamiento desigual a los primeros respecto a los que entran ahora, ¿no? El trato, finalmente, diputado, el trato desigual, ¿usted lo culpa al gobierno o tiene algún cargo que hacerle a la Fiscalía o a los tribunales? No, yo creo que hay responsabilidades compartidas de Impuestos Internos, del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, porque si yo hago un análisis objetivo, me preocupan, por ejemplo, mucho las filtraciones que en un momento hubo desde el Ministerio Público de declaraciones que eran secretas y que al día siguiente de vertidas uno las veía en la prensa. Bueno, la de Martel y la de Jorrat y todas también se han filtrado. Muchas. Pero también se sigue filtrando del otro lado. Sí, pero digo, por eso que estoy diciendo el hecho, ¿no? Me parecen pésimas las filtraciones porque al final la filtración es una denegación de justicia que se hace a través de los medios de comunicación y no a través de los tribunales. Me preocupa, por ejemplo, la argumentación en el caso de la situación que afectó al arresto domiciliario del ex senador Novoa, del juez que argumenta dentro de las razones para darle el arresto, cómo el senador Novoa votó en una reforma al sistema, al Servicio de Impuestos Internos en el Senado, que pedía darle más facultades y más funcionarios para ejercer la facultad fiscalizadora. Mónica, los parlamentarios somos inviolables en nuestras opiniones. ¿Por qué un juez interpreta de ese voto y de ese análisis del senador en una votación que el interés es obstaculizar o dificultar una votación? Entonces me parece para cerrar, que obviamente eso está mal hoy también. día, ¿confía o no en la Fiscalía? No, yo confío y tengo respeto por la acción de los poderes del Estado y espero que a la luz de esta advertencia que hoy día ha hecho la UDI a través de una declaración pública y de otras que se han estado manifestando, haya ecuanimidad, haya garantía para todos, no haya esta ¿confía o no en la Fiscalía?
yo confío que tengan capacidad de rectificar algunas conductas inadecuadas que han habido hasta ahora y en la esencia creo que van a hacer bien su trabajo. Diputado Melero, le agradezco que nos Muchas haya acompañado en CNN Prime. Gracias, Buenas noches.